Más fuertes que el mal. Padre Amor, por Roberto Ítalo Zanini. Las acciones del demonio. El problema del mal es de todos los pueblos y de todas las épocas. Sabemos que éste depende del demonio. Un conocimiento que nos viene por medio de la revelación. Es el demonio el que produce el mal y su acción puede ser ordinaria o extraordinaria. La acción ordinaria es la que se da normalmente con las tentaciones. Tentar al hombre es la actividad a la cual se dedica más el demonio y es la que más usa, porque mediante ella es como logra hacer que se pierdan las almas. La actuación extraordinaria se da más raramente, por medio de los llamados males maléficos o también maleficios. Temas delicados y complicados son estos. Antes de afrontarlos, hay que reafirmar el principio cristiano del Apocalipsis, según el cual en la batalla contra el mal, el bien es el que triunfa, y en esta batalla el hombre nunca está solo. Puede escoger quedarse solo, pero en el momento en que la busca, la gracia divina está lista a acompañarlo, a proporcionarle los instrumentos para combatir y para vencer. Y si nos equivocamos y persistimos en nuestro error, debemos saber que Jesús nos espera hasta el final. Quiere que seamos salvos y su misericordia está siempre lista a acogernos, basta que lo queramos. Nadie mejor que Jesucristo sabe que en el camino del mal basta dejarse resbalar. En cambio, en el camino del bien siempre se debe escalar. Todo depende de lo que se escoja y el Espíritu Santo está dispuesto a fortalecernos. Para realizar su designio, el diablo usa todos los medios con el fin de tentar al ser humano. En este sentido, la modernidad le ha ofrecido muchas más herramientas y con más frecuencia las personas se muestran incapaces de reconocer el mal. Como subraya San Juan en su primera carta, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El empeño principal del diablo es hacer que el hombre piense solo en las cosas de la tierra. Es interesante, por ejemplo, cómo la sociedad, la publicidad y muchos medios de comunicación difunden con insistencia un modo de entender la belleza y la salud del cuerpo como si fuera el verdadero objetivo de la vida. El gran engaño de ser eternamente bellos, eternamente sanos. He ahí el reino de Satanás, es el reino del engaño, contrapuesto al reino de Dios, que es el reino de la verdad. Y solo la verdad nos hace libres, como dice Juan en el capítulo 8, versículo 32. En el reino de Dios, todo lo que es de esta tierra está en función del fin último. Mi reino, subraya Jesús, no es de este mundo. Las bienaventuranzas están en función del reino de los cielos. Jesús no promete nunca felicidad terrena. El camino que lleva al paraíso pasa siempre a través del Calvario. El reino de Dios es el paraíso. La finalidad de la vida es merecérselo. Y si se salva el alma, cualquiera que haya sido nuestra suerte en esta tierra, la vida ha sido un éxito. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Como escuchamos, como leemos en Marcos 8, versículo 36. La parábola del rico Epulón es un ejemplo fundamental para indicar cuál es el camino en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Una cosa totalmente distinta es lo que yo defino, según una codificación aceptada por la Iglesia, como actividad extraordinaria del demonio. El concepto de extraordinario es relativo al hecho de que se trata de manifestaciones poco frecuentes, que muestran la fuerza del demonio, pero no son su actividad preferida.
Los males extraordinarios provocados por el demonio son tres: posesión, obsesión e infestación. Entre estos males, la posesión es ciertamente el fenómeno más raro, como también es rara la infestación. La posesión es el fenómeno en el cual el diablo toma dominio del cuerpo de una persona contra su voluntad y por tanto influye eficazmente sobre su alma. También ha habido santos que han estado poseídos por el demonio. Expliquémonos. Si una persona muere endemoniada, no influye sobre su salvación. Repetemos, si una persona muere endemoniada, esto no influye sobre su salvación. En la posesión, el diablo puede usar a su gusto el cuerpo en el cual ha entrado, y por tanto las acciones realizadas por quien está poseído no son conscientes. Santa María de Jesús crucificado, única santa árabe nacida cerca de Nazaret, cuando estaba poseída por el demonio, blasfemaba, hacía cosas inconfesables. En los exorcismos a menudo se asiste a fenómenos extraordinarios desencadenados por el demonio. Movimientos y deformaciones de los miembros sencillamente inconcebibles en una persona normal, levitación del cuerpo, cambios repentinos de voz, personas que a duras penas conocen la lengua materna y de repente hablan diferentes lenguas. Pero atención, no siempre la gravedad de la situación es directamente proporcional a la crudeza de lo que aparece. No es lo extraordinario de las manifestaciones lo que nos hace comprender si nos encontramos frente a casos complejos, es decir, situaciones en que es difícil llegar a la liberación. Como hay casos en los que el demonio se mantiene oculto y luego quizá se requieren años para que la persona se libere, hay otros en los que a pesar de manifestaciones demoníacas deslumbrantes, la persona se libera en poco tiempo. Pero a veces incluso es difícil llegar a una liberación completa. Sobre esto debo decir que el padre Cándido me quitó desde el principio toda ilusión, invitándome a ejercitar la humildad. Frenando mis entusiasmos iniciales me dijo: no pienses ver que al final de un exorcismo alguien queda liberado. Es un evento muy raro. En efecto, nunca he tenido el gusto de ver a una persona completamente libre después de un exorcismo. La liberación se da casi siempre en otras situaciones, de ordinario en ambientes sagrados, principalmente en santuarios. El padre Cándido, por ejemplo, era especialmente devoto de Lourdes y Loreto, a donde enviaba a menudo a las personas que exorcizaba, porque le constaba que muchos de ellos se liberaban en estos lugares. En Loreto tuvimos muchos casos de liberación, pero puede suceder en cualquier parte, entrando en una iglesia, aún durante una simple oración o en el curso de las actividades diarias del trabajo. Una gran escuela de humildad. La gente, estos grandes sufrientes, vienen a nosotros con expectativas. Tienen extrema necesidad de ayuda. A menudo han tocado las decenas de puertas sin encontrar una respuesta a sus propias necesidades. Han recorrido hospitales, médicos, psiquiatras, clínicas psiquiátricas, han tomado psicofármacos, han gastado mucho dinero con los psicoanalistas, se han mandado a hacer operaciones quirúrgicas, a veces repetidas, a veces inútiles, han hablado con sus párrocos, han tocado a muchas puertas, pero no han encontrado quien los escuchara en profundidad y comprendiera su terrible drama. Los exorcistas son muy pocos y muchos sacerdotes, aun obispos y teólogos, menosprecian el problema, lo rehúyen como si fuera una superstición. Así, estas personas, después de haber encontrado muros de incomprensión y de ignorancia, cuando llegan a nosotros, se entregan totalmente. Pero nosotros somos solamente siervos inútiles, digo yo, buenos para nada. Somos simples instrumentos en las manos de Dios. No somos nosotros quienes libramos del demonio, sino Jesucristo. Nosotros, por cuenta de la Iglesia, actuamos en el nombre de Jesucristo,
cuyos exorcismos narrados en el Evangelio, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 550, anticipan la gran victoria sobre el príncipe de este mundo. Una verdad de fe explícitamente afirmada por Juan Pablo II el 20 de agosto de 1986, hablando a los exorcistas, era esto. Dice: en la victoria de Cristo sobre el diablo participa la Iglesia. Cristo, en efecto, dio a sus discípulos el poder de expulsar a los demonios. La Iglesia ejerce este poder victorioso mediante la fe en Cristo y la oración, que en casos específicos puede asumir la forma del exorcismo. Volviendo a la singularidad de las manifestaciones diabólicas, uno de los casos más sencillos y rápidos que he tratado fue muy complicado. Cierto día, un fraile franciscano, amigo mío, me visita. Un hombre particularmente robusto, que junto con otras 2 personas tenía agarrado a un joven agitadísimo. Era un campesino. Había crecido en el campo, tenía un bajo nivel de educación y nunca se había salido de la tierra donde había nacido. En el exorcismo se agitaba y vociferaba en perfecto inglés. Hasta necesité un intérprete para entenderlo. Y este muchacho decía: yo soy Lucifer, el rey de los escorpiones. Parecía verdaderamente un caso terrible. Hasta había fenómenos de levitación. Un día, en el coloquio que solemos hacer con el diablo durante el exorcismo, le pregunté: ¿cuándo te vas? De ahí en adelante la respuesta fue invariable: el 21 de junio a las 11. Yo lo exorcizaba 2 veces por semana. En esa época trabajaba en la Vía Merulana, en el convento de los franciscanos, en la iglesia de San Antonio. La primera vez era febrero y debo decir nunca más he tenido un caso que se solucionara tan rápido. Para comprobarlo tomé una cita para el día 22 de junio. El campesino vino a mí calmado, tranquilo, como nunca lo había visto. Le pido que me cuente lo sucedido. Y dice: yo estaba en el campo trabajando. De repente creo haber dado un gran grito. Miré a mi alrededor atemorizado. Luego me sentí mejor. Ahora estoy bien. Entonces le hice el exorcismo, pero no pasó nada. Lo he hecho venir otra vez y he repetido el rito del exorcismo. Nada. Estaba libre. Y ya no era capaz de decir una sola palabra en inglés. Nunca lo había aprendido y no sabía hablar inglés. Un caso que sirve también para mostrar cómo es necesario preguntar al demonio cuándo piensa irse, cuánto tiempo le ha sido concedido. El ritual lo prevé expresamente. Si es posible, hay que preguntar incluso el día y la hora. El diablo sabe perfectamente que tiene poco tiempo disponible. Como por lo demás se lee en el significativo capítulo 12 del Apocalipsis, que aclara en parte lo que hemos dicho y que tendremos ocasión de volver a ver. Y dice así también el capítulo 12 del Apocalipsis: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocíjense cielos y los que en ellos habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ustedes con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso se apresura en el intento de hacer daño al mayor número posible de personas. Naturalmente, siempre hay que verificar y confrontar lo que el diablo dice en el exorcismo, porque muchas veces es mentiroso. Recuerdo a una muchacha que tenía disturbios desde cuando tenía 16 años. En el exorcismo le pregunté: ¿cuándo entraste? A los 16 años, me respondió. Después del exorcismo hablé largamente con la muchacha y separadamente con sus padres para saber con precisión cuándo habían empezado los primeros síntomas.
tuve la confirmación de que efectivamente los primeros influjos maléficos se habían manifestado a la edad de 16 años. Muy distinto es el problema de la vejación. Las vejaciones son males grandísimos provocados a los hombres, pero sin que haya posesión. El caso de la familia de Rosa que ya contamos es un ejemplo perfecto. El sujeto vejado no es poseído por el demonio. Dentro de él no está el demonio. Los dolores, las enfermedades y las maldades que sufre son, sin embargo, tales que le obstaculizan su libertad. Esto naturalmente puede suceder de diversos modos. Pueden darse vejaciones físicas, como por ejemplo una enfermedad, dolores muy fuertes, varias enfermedades juntas en la mente. Bastante común es el caso de agotamiento, de depresión en los afectos. En los afectos, por ejemplo, no se logran relaciones estables. En el trabajo también están pues las actividades económicas que fracasan sorpresivamente, despidos injustificados, ofertas de trabajo que se pierden sin motivo. Los problemas de vejación son múltiples y casi siempre generados por maleficios. Entre los más comunes es el caso de un próspero negocio que a causa de un maleficio comienza a decaer inexplicablemente. Podría decirse que es por incapacidad gerencial o por cambios en el mercado. Pero cuando se trata, como me ha sucedido, de empresas que van viento en popa, situadas en calles de gran movimiento comercial, que de un día para otro pierden todos sus clientes, quizás a favor de un competidor que acaba de abrir, es difícil pensar en incapacidad empresarial o escaso atractivo de los productos ofrecidos, sobre todo si la mercancía y los precios son los mismos de la competencia y el comerciante en cuestión siempre ha tenido buena aceptación de sus clientes. Cuando el que padece este drama económico viene a pedirnos ayuda, entonces sucede que casi de repente aparecen las verdaderas razones. Se va al negocio, se lo bendice periódicamente, a veces allí se celebra la misa, se hacen oraciones de liberación y se ve que poco a poco la actividad económica da señales de mejoría. Se necesita tiempo, la fe, la oración, para volver a estar como antes. Sin embargo, hay episodios en que la fuerza del maleficio es tal que incluso es preferible cambiar de actividad, porque con la espera el perjuicio sería económicamente insostenible. También son comunes los casos ligados a situaciones afectivas. Un joven, después de algunos años de noviazgo, se da cuenta de que esa no era la mujer para él. Interrumpe el noviazgo en forma normal, buscando no provocar excesivo dolor en la novia. La madre de ella no se resigna, acude a un mago o a una hechicera y comienza un terrible calvario para aquel joven. No logra encontrar un trabajo que dure más de un día, no logra entablar una relación estable, se enferma, no logra hacer nada que requiera un mínimo de empeño. El padre Cándido curó muchas enfermedades de esta clase. Los órganos más atacados son de ordinario el estómago y la cabeza, órganos que tienen que ver con funciones vitales esenciales como el comer y la afectividad. En el caso de neurosis, agotamientos nerviosos, depresiones, como ya hemos dicho, muchas veces es difícil encontrar cuáles son efectivamente las causas. En la categoría de los disturbios y de las inestabilidades psíquicas entra a menudo también el fenómeno de la obsesión. Se trata de un mal diabólico que provoca pensamientos recurrentes, aparentemente invencibles, de modo que llevan a la desesperación y a veces incluso al suicidio o al asesinato. Si se considera que el demonio puede influir en los sueños, se comprende cómo la obsesión puede impedir incluso dormir. Además, hay fenómenos de intervención en los sueños mucho más leves, que tienen que ver estrechamente con las tentaciones. Sueños ligados a la esfera sexual o al abuso del prójimo. Pero también hay sueños que provocan terror, que espantan y no dejan dormir. Los medios de comunicación a menudo explotan estos temas y no podemos fingir que no sabemos que el diablo también actúa a través de ellos. Los filmes que provocan miedo o terror,
los construidos en torno a la violencia física y psicológica, en especial si se recurre a prácticas esotéricas y ocultistas, ciertos dibujos animados. Se trata de temas recurrentes en los sueños inducidos por el demonio. El fenómeno de la infestación tiene que ver con cosas, objetos, a veces imágenes sagradas, animales. Se trata de cuestiones muy complicadas, también muy ligadas a maleficios, de las cuales no es fácil salir sin soluciones drásticas, tales como enajenar el bien.